Una de las variables que no es que tenga importancia en relación con la estructura de una historia, sino que es estructura en sí misma, es la trama. Antes de nada, déjame que te diga que debes diferenciar entre trama e historia. No son la misma cosa. La trama es la serie de acciones que hacen o que le pasan a los personajes de una historia. Aquello que vemos en la escena o aquello que suponemos que hace cuando hay una elipsis. Y te hago un inciso para explicarte qué es elipsis. Elipsis es un salto de tiempo que se produce en una misma localización. En unos casos la elipsis se produce para no aburrir con una acción que es muy larga, como por ejemplo cuando alguien está esperando mucho tiempo. Vemos al personaje que comienza a esperar, entonces hay un corte que nos muestra a esa misma persona que sigue esperando, aunque un poco o mucho cansado de esperar. O con muchas colillas en el suelo, que denota que ha pasado el tiempo en esa misma situación. Por otro lado, se puede producir una elipsis para esconder una acción y aumentar el misterio de esa parte de la historia. Imagina a alguien que está a punto de matar a otro. Justo en ese momento la víctima le dice: espera que sé algo que te puede ser útil. Si en ese momento hay un corte y vemos al agresor en la misma localización fumándose un cigarro y con la pistola en el cinto, no sabemos ni qué tenía que decir la víctima ni si finalmente lo ha matado o no. Una nueva tensión se ha creado para el espectador en ese salto de tiempo, en esa elipsis. Bien, pues una vez explicado qué es elipsis, sigo con la diferenciación entre trama e historia. La trama, como te decía, es la sucesión de acciones o cosas que le ocurren al protagonista. También las cosas que le ocurren a otros personajes y que afectan al protagonista en mayor o menor medida. La historia es algo más global, es el conjunto de todo. Es la suma de las acciones que forman la trama junto al diseño de los personajes, sus motivaciones. Es el tema que elige el autor. Es el contexto social o histórico o las localizaciones, ¿ok? Bien, pues hemos de diferenciar entre la parte de la trama que está relacionada con el protagonista, a lo que llamamos trama principal, y la parte de la trama que ocurre a los secundarios, a lo que llamamos subtramas. Esto que tengo aquí dibujado, y sobre la que hacemos nuestra estructura, es la trama principal, dividida de una manera clásica en 3 actos. Pues esto, la trama principal, es en lo que nos apoyamos para establecer la estructura de nuestra historia. Las divisiones en 3 actos o en secuencias que vamos a hacer, las hacemos sobre el protagonista y las cosas que hace o que le ocurren. De todas formas, recuerda que en muchas ocasiones algunas de estas secuencias no siempre se marcan por lo que hace el protagonista. Como te dije, a veces el protagonista de una secuencia no es necesariamente el protagonista de la historia, pero necesitamos, por el motivo que sea, que en algunas historias se vea la acción de algún secundario para entender mejor la historia o hacerla más emocionante. Ahora bien, las subtramas, como te he dicho antes, son partes de la historia que pertenecen a los personajes secundarios. Un personaje es secundario cuando su historia está lo suficientemente desarrollada como para poder establecer una estructura para ella, igual que hemos hecho para la trama principal. Es decir, un secundario, al igual que el protagonista, debe ser alguien que intenta conseguir algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Tiene sus propias motivaciones, sus propios intereses. Esas motivaciones o intereses a veces coincidirán con las motivaciones o intereses del protagonista, lo que lo convertirá en un aliado. En otras ocasiones serán contrarios a los intereses del protagonista, lo que convierte al secundario en un antagonista, bien en una parte de la historia o bien en la historia en su conjunto. Te pongo un ejemplo. En Con faldas y a lo loco el protagonista es Tony Curtis. Como vimos, es quien lleva la iniciativa en casi todas las acciones, quien tira del carro, digamos. Jack Lemmon es secundario, aunque es muy importante porque en todo momento está junto a Curtis en la acción. Bien, pues casi siempre los intereses de ambos coinciden, lo que hace que Jack Lemmon sea un aliado para Tony Curtis. Pero hay algunas secuencias en las que se convierte en antagonista porque lo que hace Jack Lemmon puede estropear los planes de Tony Curtis. Es a partir del momento en el que Jack Lemmon se enamora de Marilyn y rivaliza con él por conseguirla, poniendo en riesgo los planes de ambos. En toda esa parte, Curtis tiene que luchar contra Lemmon. Lemmon le complica la vida y lo convierte a este en antagonista del protagonista. ¿Lo ves? Ok, pues las subtramas pueden durar durante toda la historia, o casi, o bien pueden condensarse en unas cuantas escenas y en una parte concreta de la historia. Esto es menos frecuente, pero también existe.
En cualquier caso, debes tener en cuenta que las subtramas son historias que discurren de forma paralela a la trama principal. Pero con la diferencia de que le vamos a dedicar menos atención, menos tiempo que a la trama principal. De hecho, solo vamos a insertar en la historia aquellas escenas de subtrama que ayuden a que la trama principal sea más interesante, más emocionante. Imagina que esta es la subtrama del padre del protagonista. Sabemos o hemos visto que el sueño de nuestro protagonista es convertirse en un médico excepcional. Y para eso se va a ir a estudiar a la mejor universidad americana, para lo cual su acaudalado padre tiene preparado una suma importante de dinero. Por otro lado, imagina que en una escena de la subtrama del padre vemos que tiene problemas con el juego, el padre, y apuesta toda su fortuna en una partida de póker y lo pierde todo. Esa escena de subtrama estaría incluida en nuestra historia, en la historia del protagonista, y cambiaría la manera en que percibimos la trama principal, ¿verdad? Si no vemos la escena del padre perdiendo todo su dinero, no se crea la ironía dramática sobre el protagonista, que no sabe que no va a poder disponer del dinero para irse a estudiar, y queremos saber dos cosas. Primero, la cara que pondrá cuando se entere, y segundo, cómo va a resolver ese conflicto, si es que lo resuelve. Pues como ves, esa escena de la partida de póker no solo afecta a la historia, sino a nuestra percepción de la parte de la historia en la que el protagonista aún no sabe que no hay dinero para él. Bien, un nuevo inciso para contarte cuáles son las funciones de las subtramas. La primera, como has visto, es la de alimentar la trama principal, la de hacerla más interesante, menos plana, más rica o como quieras llamarlo. La segunda es la de que el público descanse de la trama principal. Una trama puede ser muy interesante, pero en muchas ocasiones, si no siempre, el público se va a cansar de ver la historia de la misma persona. Y ese es un fallo de muchas películas con buenos elementos de trama principal, pero que al final todo se queda muy plano por no existir sus tramas. Y la tercera función es la de ofrecer un punto de vista distinto del tema de la historia. Como sabes, es del todo recomendable que elijas un tema, que sea el que te guíe para construirlo todo. A través de la trama principal, a través del personaje protagonista, vas a dar una visión sobre el tema de tu historia. Y el final que elijas, como te dije en su momento, definirá qué quieres contarle al público con respecto a ese tema. Pero puedes aprovechar las subtramas para ofrecer un prisma distinto, un punto de vista diferente sobre el tema de tu historia, de manera que enriquezca tu idea, que haga más interesante el tema sobre el que estás hablando. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.